Bienvenidos al baúl de los héroes. Hablemos de Leónidas I de Esparta. Fue el 17º rey de Esparta de la dinastía de los Agiadas que, según Heródoto, descendían de Heracles o bien de Hércules. No se conoce exactamente el año de su nacimiento, pero se dice que nació por el 540 a.C., hijo de Anaxandridas II, y su madre pues no se sabe quién fue, pero yo digo que fue ella. El rey Anaxandridas tenía una esposa, la cual era su sobrina. El problema es que no le daba hijos. Entonces los éforos, las gentes que administraban el estado, le aconsejaron que se consiguiera otra esposa más fértil. Sin embargo, el rey se pasó su opinión por el arco del triunfo diciendo que él no iba a repudiar a su esposa. Muy bien, le dijeron, si ese es el caso, pues consíguete otra y ten a las dos. Por cierto, esta segunda esposa era descendiente de Quilón el Sabio, uno de los más sabios de los sabios de Esparta. Esta mujer le dio un hijo casi a la primera a Anaxandridas y lo llamaron Cleómenes. Un año después del nacimiento de Cleómenes, su esposa infértil de repente se volvió fértil y le dio 3 hijos: Dorieo, Leónidas y Cleombroto, en ese orden. Leónidas, aunque era hijo del rey, no era contemplado para ser rey, entonces para ganarse su ciudadanía tenía que entrar a la Agogé como todos los espartanos de a pie. La Agogé era el sistema educativo de los espartanos que comenzaba desde los 7 años hasta los casi 30 años. En la Agogé les enseñaban el laconismo, les enseñaban de artes, a cantar, obviamente la camaradería, el patriotismo y cómo matar de muchísimas maneras, pero bueno, ese es tema para otro día. El punto es que Leónidas fue uno de los pocos reyes de Esparta que tuvieron la educación como los otros ciudadanos normales. En el 520 a.C. el rey Anaxandridas murió y su sucesor fue Cleómenes. Esto Dorieo no le gustó porque, como el hijo de una concubina, va a ser más importante que el hijo de su esposa. Dorieo, totalmente indignado por esto, se autoexilió y terminó muriendo poco después. Cleómenes no tuvo hijos, solamente una hija llamada Gorgo, y tal vez por eso la casó con Leónidas. Igual que su padre, Leónidas también se casó con su sobrina, pero Gorgo no era cualquier mujer, era alguien muy inteligente, influía mucho en la política e incluso en las opiniones de los hombres que estaban a su alrededor. Una muestra de su inteligencia es que cuando ella tenía solamente 8 años, un cuate llamado Aristágoras quiso sobornar a su papá Cleómenes. Ella le dijo: padre, si no te alejas del extranjero terminará por sobornarte. Tal vez para ustedes este sea un comentario muy normal de una hija a un padre, pero en esos tiempos las cosas eran muy diferentes. Nos estamos desviando del tema, el punto es que se casaron. Leónidas estuvo acumulando experiencia en batalla durante estos tiempos porque su hermano Cleómenes se metió en varias guerras y en varios conflictos. De hecho, Cleómenes es un personaje tan interesante que no sé por qué no tiene una película. Cleómenes fue exiliado y, según Heródoto, poco tiempo después se suicidó, y con esto Leónidas subió al poder, pero no se sabe en qué año. Unos dicen que en el 493, otros que en el 488. El punto es que ya era rey. Cuenta Plutarco que alguien una vez le dijo: entre tú y yo la única diferencia es que tú eres rey, no eres superior a nosotros. Y Leónidas le respondió: si yo no fuera superior a ustedes, yo no sería rey. Se cuenta que Leónidas no le daba importancia a su sangre real, para él era más importante la superioridad física y en combate. En el 481 a.C. se juntaron todas las polis en Corinto para hacer frente a las invasiones persas. En esas juntas decidieron que Esparta iba a estar al frente del ejército comandados por Leónidas. En juntas posteriores a la muerte de Leónidas, aunque la reputación militar de Esparta no había caído, decidieron poner a los atenienses porque pues ya no estaba él. Cuando los atenienses fueron a pedir ayuda a Esparta, Leónidas fue rápidamente a consultar al oráculo de Delfos. El oráculo les dijo: escuchen, habitantes de la extensa Esparta, o bien su ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo o no lo es, pero en ese caso la tierra de Lacedemón llorará la muerte de un rey descendiente de Heracles, pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros ni los leones, pues posee la fuerza de Zeus, y no se detendrá hasta haber devorado una u otro hasta los huesos. Se tenía el antecedente que ningún rey espartano había muerto en batalla, por lo tanto esto era desalentador, pero en los momentos más desalentadores es cuando surgen los héroes. En las juntas que tuvieron con las otras polis, decidieron que iban a parar a los persas en el desfiladero de las Termópilas. Termópilas se dice que significa puertas calientes, y también se dice que ahí fue a morir Heracles. Todo hubiera sido perfecto, pero había un pequeño problema. Estaban en medio de los Juegos Olímpicos y de las Carneas, unas fiestas en honor a Apolo, y como los espartanos les encantaba mantener sus tradiciones, pues no podían enviar a todo el ejército. Ellos ya sabían que el ejército de los persas era inmenso. Heródoto exagera un poquito y dice que fueron casi 2 millones. Fuentes más modernas cuentan que fueron de 100.000 a 300.000, como quiera eran demasiados. Y como dato, Leónidas ya tenía como 60 años para ese momento. El rey decidió ir a la guerra con sus 300, el cual era un grupo de élite conformado por jóvenes de 20 a 30 años. Pero en esta ocasión los eligió de manera personal porque él quería llevar solamente gente que ya tenía descendencia, para que su linaje no desapareciera. Hay que entender que para los espartanos la
la sangre espartana era muy preciada y tampoco había muchos hombres como para aventar para arriba. Cuando le preguntaron al rey, ¿está dispuesto a correr un riesgo así con tan poquitos hombres? Él respondió, en realidad me estoy llevando a muchos, siendo así que todos vamos a morir. Ya de camino se les unieron 400 tebanos, 700 tespios y 1000 foceos, y uno que otro por ahí. Al último se estima que fueron de 4000 a 14000 hombres, siendo 7000 la cantidad más exacta. Leónidas fue muy inteligente al escoger ese lugar. Estando en un desfiladero, cualquier persona se podría caer en cualquier momento, la caballería era inútil, las flechas no llegaban y sobre todo no podían usar a sus bestias. Pero cuando llegó se encontró con algo que no había previsto, la senda de Anopea. Era un camino de montaña que podrían usar los persas para rodearlos y atacarlos por detrás. Para cuidar esa senda mandaron a los 1000 focenses, mientras los que iban a estar al frente se pusieron a reconstruir un muro que el tiempo había tirado. Al llegar Jerjes cerca de las Termópilas, acamparon y dejó que los griegos durante 4 días vieran el tamaño de su ejército. Jerjes hizo esto para que los griegos temieran y entregaran sus armas voluntariamente. Se cuenta que durante esos 4 días los espías de Jerjes vieron que en vez de temer, la gente se levantaba como si nada, hacía ejercicio, desayunaba y se preparaba para el combate. Jerjes mandó un mensajero para instarle a deponer las armas y Leónidas le respondió en tono desafiante, Molón la ve, o sea, ven y tómalas. Al quinto día, Jerjes ordenó a sus tropas atacar, sin embargo su superioridad numérica no sirvió de nada. Aunque demostraron coraje y valor, muchos de ellos, aparte de ser esclavos, estaban mal entrenados, sus espadas eran más cortas, sus escudos eran de mimbre, sus armaduras pues no tenían, sus flechas no traspasaban los duros escudos griegos. Acerca de las flechas, se cuenta que un soldado le dijo a un espartano, oye, se dice que los persas tiran tantas flechas que pueden llegar a tapar el sol, y él le respondió, mejor, así combatiremos en las sombras. Heródoto nos cuenta una de las tácticas que usaban los espartanos. Fingían huir pero sin perder la formación, de modo que los bárbaros se confiaban, pero cuando iban a ser alcanzados se daban la vuelta y con esa maniobra mataban a un gran número de bárbaros. Al ver que no tenía resultados, mandó a los inmortales persas. Los griegos les llamaron los inmortales porque, aunque perdían hombres, los reponían como si nada. Se cuenta que a la lejanía, Jerjes estaba sentado haciendo puros corajes porque su ejército no le daba ninguna alegría, y estuvieron todo el día peleando hasta que los persas se regresaron a su campamento. El primer día los espartanos sufrieron bajas, pero nada comparado con las de los persas. Al segundo día, Jerjes mandó su ejército pensando, los griegos son pocos, ya deberían estar débiles, ¿no? Y pues no obtuvieron ningún resultado y se regresaron a su campamento. En eso llegó el famosísimo Efialtes a contarle un secretillo al rey. Buscando una gran recompensa, Efialtes le contó acerca de la senda de Anopea a Jerjes. Al ver que no tenía muchas opciones para derrotar a los griegos, aceptó la oferta de Efialtes y mandó a Hidarnes y a sus inmortales de noche para cumplir la tarea. Los focenses se dieron cuenta de que venían los persas por el sonido que hacían al pisar. Hidarnes, que nada más los estaba vigilando desde lejos, pensó que eran espartanos y no se acercó por temor a ellos. Pero Efialtes le dijo, no te preocupes, nada más son focenses. Los persas los atacaron con flechas y ellos huyeron. Hidarnes ni siquiera se molestó en seguirlos, solamente bajó por el sendero de montaña. Leónidas recibió la noticia de un desertor de que les iban a llegar por atrás, mandó a gente a corroborar esto y resulta que sí, estaban perdidos. Gracias a esto hubo un poco de confusión en el campamento, entonces Leónidas convocó un consejo de guerra. Ahí les dijo que él y sus 300 se iban a mantener ahí. También hay que entender que huir de la batalla era algo muy deshonroso para los espartanos. Nada más existían dos cosas, vencer o morir. Aparte, después de haber escuchado lo que le dijo el oráculo, pues él ya sabía que era o morir ahí o que su ciudad fuera destruida. También se dice que Leónidas se quedó con sus 300 para detener a los persas y que así no persiguieran a los otros que iban en retirada. O sea que de perder a 7000 a perder a 300, pues Leónidas tomó su decisión. Tras decidir que él se quedaba, licenció a los demás del ejército. Sin embargo, muchos se quedaron como voluntarios. Al mismo tiempo de la batalla de las Termópilas, estaba peleando en la batalla de Artemisio Temístocles. El rey mandó un mensaje a la gente de Artemisio para avisarles que ya no iban a aguantar más. Se dice que antes de empezar la batalla, Leónidas le dijo a sus hombres, desayunen como si fueran a cenar en el Hades. En el tercer día de batalla, Jerjes no se apresuró a atacar, de hecho primero comió y luego dio la orden. Leónidas, sabiendo que le iban a llegar por dos flancos, decidió que la batalla iba a ser en un lugar más abierto y alejado del muro para poder matar a la mayor cantidad de bárbaros posible. Los persas alentaron a sus tropas a ir hacia el frente dándoles de latigazos. Se abalanzaron desordenadamente y gracias a esto pudieron aventar a uno que otro al mar, o también morían
morían siendo pisados por sus compañeros. Heródoto cuenta que nadie se preocupaba del que moría. Los griegos, sabiendo que en cualquier momento iban a morir, sin miedo a nada y despreciando el peligro, se pusieron a cortar cabezas como si no hubiera un mañana. Literal, cuando se rompieron sus lanzas, sacaron sus espadas y continuaron el combate. Los espartanos, que ya iban en retroceso, vieron cómo Leónidas, su rey, cayó abatido. Al darse cuenta de eso, los espartanos empujaron lo suficiente a los persas para poder recuperar el cuerpo de su rey. Y ahora sí, cuando ya llegó Hidarnes con los inmortales, rodearon a los espartanos y a los tespios, y ellos se defendieron con lo que pudieron. Los que todavía tenían espadas, con eso, si no, con los puños, las uñas, los dientes. Las tropas que quedaban se refugiaron en el muro focense y se concentraron en un montículo. Cuando por fin derribaron el muro y ya los tenían a merced, no se acercaron para nada, no eran tontos, los acabaron a todos ellos con flechas. Los cobardes tebanos se rindieron ante el persa, y aún así muchos de ellos fueron masacrados, y a los que no, les marcaron la frente y los convirtieron en esclavos. Se cuenta que a Jerjes le gustaba mantener la dignidad de los guerreros que consideraba dignos, y que era una persona muy calmada y respetuosa, pero que Leónidas lo llegó a estresar tanto que fue la excepción. Mandó que le cortaran la cabeza y la clavó en un palo y la dejó a la vista de todos, y ese fue el final de la vida de Leónidas. El cuerpo de Leónidas fue recuperado y enterrado ahí mismo en las Termópilas, y se cuenta que 40 años después sus restos regresaron a Esparta, aunque esto puede ser un error de traducción y en realidad fueron 4. Sobre su tumba se levantó una estela con los nombres de todos los hombres que fueron a morir con él. El sacrificio de Leónidas, que algunos lo llegan a comparar con el sacrificio de Jesucristo, fue algo muy importante en la historia de la cultura occidental, y como quiera, poco tiempo después los persas fueron repelidos de Grecia y vencidos, y de la tarea de vengar a todos los griegos que murieron a mano de los persas se encargaría un joven Alejandro Magno un tiempo después. Pero bueno, esa es otra historia. Algo que se nos hace curioso a la gente que nos gusta la historia acerca de Leónidas es que la mayoría del tiempo la historia solamente recuerda a los victoriosos, pero él tuvo más honor en una derrota que en 1000 victorias. Y hasta aquí el baúl de los héroes.